Muy bien, hemos estado viendo la primera epístola de Pedro en el capítulo 2. La semana pasada llegamos hasta el versículo 10, creo. Y estamos viendo cómo Pedro aquí está hablando a los creyentes de su tiempo y creo que está hablando a los creyentes de nuestro tiempo, los cuales somos nosotros, porque nosotros somos creyentes en Jesucristo para este tiempo. No es un error de Dios que estemos viviendo en el tiempo que estamos viviendo. No es que Dios la haya regado a llamarnos, a escogernos para ser parte de su iglesia en medio de todo lo que está pasando. Él ya sabía que todo esto iba a pasar. Sin embargo, cada uno de nosotros que somos creyentes en Jesucristo fuimos escogidos por Él para vivir en este tiempo y en este tiempo llevar a cabo su voluntad. Amén. Entonces no es un error, no es un error. Así Dios lo había visto y Dios determinó que nosotros íbamos a ser los privilegiados de vivir en este tiempo. Y yo sé que a menudo no parece un privilegio, pero es un gran privilegio. Es un gran privilegio porque en estos tiempos es en donde mucha más gente ha sido alcanzada por el Evangelio a través de las redes sociales que usamos semana con semana para transmitir los mensajes y los servicios de alabanza y adoración que transmitimos. Mucha gente que no iría a una iglesia está recibiendo el mensaje de salvación por medio de YouTube, de Facebook, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos se están convirtiendo al Señor. Y qué bueno, porque estos medios de comunicación, estas redes sociales, no se les puede poner una barrera. Hay gobiernos que van a querer bloquearlo, hay gobiernos que van a querer hacer algo para que no llegue a sus poblaciones. Pero ¿saben qué? Ustedes saben cómo son las nuevas generaciones, ¿verdad? Sale una app nuevo, sale un teléfono nuevo, sale un aparato nuevo. Y nosotros, si lo llegásemos a tomar en nuestras manos, nos sentimos completamente perdidos. Pero ellos, ¿cómo le hacen? De volada saben de principio a fin cómo usarlos, ¿verdad? Y muchos de nosotros estamos contando con nuestros hijos para que nos enseñen lo que podemos hacer con nuestros dispositivos y todo eso. Pero eso también puede ser un error, ¿ok? Porque entonces le estamos dejando a nuestros hijos la responsabilidad de aprender, de explorar, de ver qué hay allá afuera. Y a veces se encuentran con cosas que no deberían encontrarse. Pero en fin, ese es otro sermón. Entonces la semana pasada Pedro nos siguió hablando acerca de lo que somos en Cristo Jesús. Y creo que a menudo tenemos una visión muy corta de lo que somos en Cristo Jesús. Y creo que Pedro, fíjense nada más, de los 12 discípulos, el que negó al Señor, el que negó que lo conociera, el que huyó con todos los demás después de haber dicho que él nunca lo dejaría. Pedro es el que nos está recordando a nosotros lo que somos en Él. ¿Por qué? Porque esa fue la experiencia que Él tuvo, ¿sí? Y lo único de lo que puede hablar es de la experiencia que Él tuvo. Nosotros no podemos hablar de la experiencia de nadie más con el Señor excepto de la experiencia que hemos tenido nosotros. Y por eso es nuestra experiencia y por eso debemos de comunicarla a los demás, porque nuestra experiencia podría ayudar a alguien más en su experiencia para acercarse más a Dios. Entonces Pedro nos recuerda en el versículo 9 de primera de Pedro 2, nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego nos dice para qué. En el versículo 9 termina diciéndonos el propósito para el cual hemos sido escogidos para hacer todas estas cosas que Él nos dice. ¿Y cuál es el propósito? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón por la que fuimos escogidos. Esa es la razón por la que somos llamados a ser una nación de sacerdotes. Esa es una razón por la que nos llama a ser una nación santa o separada para Dios. Esa es la razón por la que Él nos adquirió. Cuando compramos algo, cuando adquirimos algo, vamos a la tienda y adquirimos algo, lo adquirimos porque tenemos un uso para eso que estamos comprando, porque tenemos una misión para eso que estamos comprando, lo vamos a usar de alguna manera. Vamos a usarlo para bendecirnos a nosotros mismos, pero quizás también para bendecir a los demás. Entonces Él nos adquirió, nos compró, no con oro ni plata, ¿sí? Que son perecederos, nos dice mismo Pedro en el capítulo 1, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y nos adquirió precisamente para esto, para que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles son los hechos maravillosos de nuestro Señor Jesucristo?
Mucha gente podría decir, bueno, pues que sanó a muchos enfermos. Mucha gente podría decir que liberó a muchos cautivos que estaban bajo el control de Satanás, poseídos por Satanás, y los liberó de ser poseídos por demonios y diablos, y etcétera, etcétera. Pero eso en realidad fue la obra más grande que pudo hacer Jesús. Eso en realidad fue lo más maravilloso que Jesús vino a hacer. Porque mucha gente se clava en esas cosas y quiere que el Señor esté constantemente repitiendo esas cosas, porque de alguna manera, no sé, los asombra, les llena de, no sé por qué. Sí, pero quieren que el Señor siga sanando, quieren que el Señor siga liberando, pero esa no es la obra más grande que Jesús vino a hacer. ¿Cuál es la obra más maravillosa, el hecho más maravilloso, sí, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Qué fue? La salvación, ¿por medio de qué? De su muerte y porque podemos decir su muerte, pero hay que quedarse. Recuerden, Jesús no quedó muerto, Jesús resucitó al tercer día. Entonces, la mayor obra que Él pudo hacer, sí, el hecho más maravilloso que Él pudo hacer, es salvarnos de nuestros pecados y de no tener que pagar por nuestros propios pecados con una eternidad de condenación en el infierno, sino abrir las puertas de la salvación para que podamos ir de esta tierra, de esta vida, a la vida con Él en el reino celestial. ¿Sí? Esa es la mayor maravilla que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Y esa es la maravilla más grande de la cual debemos estar hablando a quienes todavía no vienen a Él. En el versículo 10, noten lo que nos dice: antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora han sido compadecidos. Hubo un tiempo en el que nosotros no éramos pueblo. La mayoría de nosotros creo que somos mexicanos, entonces éramos parte del pueblo mexicano, pero eso tiene que ver con lo terrenal. Pero no éramos el pueblo de Dios. Sí, éramos un pueblo más entre muchos pueblos, así como Abraham era parte de Ur de los Caldeos, parte de un pueblo más como muchos pueblos, pero no parte del pueblo de Dios. Cuando Dios llama a Abraham y le dice lo que va a hacer con él, y Abraham le cree y Dios se lo cuenta por justicia, entonces, comenzando con Abraham, Dios comienza a confeccionar un pueblo propio, un pueblo para sí mismo, que comenzó ¿con quién? Con los judíos, y que a través de Jesucristo se extendió a los gentiles, de los cuales nosotros somos parte. Entonces, en Cristo las personas pasan a ser parte del pueblo de Dios. Sin Cristo no se puede ser parte del pueblo de Dios. ¿Escucharon eso? En Cristo pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Sin Cristo no se puede ser parte del pueblo de Dios. Así como no todos los que somos creados por Dios. ¿Cuántos aquí somos creados por Dios? Fuimos creados por Dios. Todos. ¿Cuántos de toda la población del mundo fueron creados por Dios? Todos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Los que lo recibieron, los que creen en su nombre. Así entonces, como solamente los que le recibieron, solamente los que creen en su nombre son hijos de Dios, así también solamente los que creen en Él, solamente los que lo reciben pueden ser pueblo de Dios. Todos los demás no son parte del pueblo de Dios. Ahora, esto se oye así como muy exclusivista, ¿verdad? Como que estás excluyendo a gente. No, no soy yo, es la palabra de Dios la que nos dice eso. ¿Sí? Y por eso, si en realidad amamos a alguien, vamos a estar constantemente invitándolos ¿a qué? A que vengan en Jesucristo a pasar a ser parte del pueblo de Dios. Porque si amamos a alguien, en realidad vamos a querer que ellos tengan la misma bendición que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Vamos a querer que ellos sean también partícipes de esa obra maravillosa que el Señor hizo en Jesucristo. ¿Sí? Pablo les escribe a los romanos en Romanos 9, los versículos 24 al 26. Pueden buscarlo en su Biblia, pueden apuntar la referencia para leerlo después en casa, para que comprueben si lo que estoy leyendo es verdad o no. Romanos 9, 24 al 26. Esos somos nosotros, a quien Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos o los gentiles, de los cuales nosotros somos, la mayoría de nosotros somos. Versículo 25, como también se dice en Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente.
Bien, entonces el Señor había profetizado que eso es lo que iba a pasar. Nos iba a llamar a nosotros los gentiles, que no éramos pueblo de Él, y nos iba a convertir en su pueblo. Nos iba a hacer parte de su pueblo por medio de Jesucristo. A los corintios, Pablo les dice en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18, ¿y qué acuerdo debe haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Y si el Señor Todopoderoso lo ha dicho, ¿qué quiere decir? Que así es. Entonces todos y cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo somos parte del pueblo de Dios. Y en Cristo también así como hemos sido hechos parte del pueblo de Dios, en Cristo también hemos sido compadecidos por Dios. Si fuera de Cristo, aunque Dios es un Dios misericordioso, ¿sí? Fuera de Cristo, aunque Dios es un Dios bueno, fuera de Cristo, la totalidad, todo el poder de la misericordia de Dios no puede ser disfrutada por nadie. Dios es misericordioso con todo mundo, en el sentido de que no está haciendo que haya terremotos en todo el mundo y que los montes estén desmoronando y estén cayendo sobre gente a diestra y a siniestra. Dios es misericordioso en el sentido de que no ha aplastado al mundo, aun cuando a veces presenta grandes rebeldías contra el Señor, por lo que lo estamos viendo ahorita mismo. Es misericordioso en el sentido de que está dando oportunidad a que el hombre se arrepienta, deje sus malos caminos y se vuelva a Él. Pero cuando llegue el final de las cosas, cuando finalmente llegue el día de dar cuentas a Dios, los únicos que van a recibir esta compasión o misericordia, se le llama en otros lugares, son aquellos que han venido a Él por parte de Jesucristo. Y los que no, desafortunadamente, no van a recibir esa misericordia. ¿Por qué? Porque despreciaron el único camino por medio del cual se puede recibir esa misericordia. ¿Sí? Todo el mundo merece una condenación, ¿sí? Por su incredulidad, por su rebeldía contra la ley de Dios, por no querer arrepentirse delante de Dios. Pero cuando venimos a Jesucristo, si el Señor transforma nuestro corazón, nos damos cuenta de la situación en la que nos encontramos y empezamos a ser transformados más y más a la imagen de Jesús, y nos damos cuenta de la situación tan precaria en la que nos encontrábamos y alabamos a Dios y le damos gracias porque nos sacó de las tinieblas en las que nos encontrábamos y nos trajo a su luz admirable, y ahora vemos con claridad. Sí, en Efesios capítulo 2, los versículos 4 al 7, Pablo escribe: pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros, noten, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Saben qué es la cosa más asombrosa que vamos a poder experimentar en el cielo? En realidad, vamos a ver muchas cosas maravillosas, no tengo duda de eso. Las calles de oro, la presencia del Señor Jesucristo, los querubines y los serafines y la presencia misma de Dios, y vamos a entender tantas cosas. Sí, pero ¿saben qué es lo que nos va a asombrar más? Las profundidades de la gracia de Dios para con nosotros, para con la humanidad, que estuvo dispuesto a hacer lo que hizo en Jesucristo para arrebatarnos de las garras de las tinieblas. Eso es lo que más. Pero Señor, no vamos a decir: Señor, pero ¿por qué tanto esto? ¿Por qué tanto aquello? ¿Por qué? Lo que vamos a decir: Señor, pero ¿por qué tanta gracia? No la merecía yo. ¿Y saben qué? Dios podría decir: yo sé que no la merecías, pero Él simplemente va a abrir sus brazos en Cristo Jesús, porque Dios, el Padre, no tiene brazos, pero Cristo Jesús sí tiene brazos, y nos va a recibir con una sonrisa de oreja a oreja, porque por eso es lo que nos dice el libro de Hebreos, que por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Soportó la cruz.
Y el gozo puesto delante de Él es que un día íbamos a estar con Él para toda la eternidad en el cielo. Eso es lo que más gozo le da al Señor. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Eso es lo que más gozo le da al Señor, que un día nosotros vamos a estar con Él en el cielo. Y es importante que recordemos que esa misericordia o compasión, como le queramos llamar, la recibimos por esa gracia tan inmensa que el Señor nos ha mostrado y no por algo que nosotros hayamos hecho. Y no nos mantenemos en ella por algo que nosotros estemos haciendo, nos mantenemos en ella porque Él nos mantiene dentro de esa gracia. ¿Y cómo sabemos que Él nos mantiene dentro de esa gracia? Porque cuando pecamos contra Él, cuando nos rebelamos contra Él, hay convicción en nuestro corazón de parte del Espíritu, y al ver que Dios es tan bueno, que a pesar de que lo que acabo de decir, a pesar de lo que acabo de hacer, a pesar de lo que estoy practicando, no me ha aplastado como puede hacerlo, me doy cuenta de la gracia tan inmensa que tiene para mí. Y su bondad me lleva al arrepentimiento, como dice Pablo en Romanos 2. Su bondad me lleva al arrepentimiento. Ahora, el hecho de que hayamos sido hechos parte del pueblo de Dios, ¿sí? Eso quiere decir que ya no somos ciudadanos de esta tierra. Ahora somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. ¿Sí? Somos ciudadanos del cielo. ¿Sí? Y eso es lo que nos tenemos que recordar constantemente, de que ya no somos ciudadanos de esta tierra. Y noten que no dije de Estados Unidos o de México, de algún otro, dije de esta tierra. ¿Sí? Somos ciudadanos del pueblo de Dios, somos ciudadanos de la patria celestial que Dios está y ha estado ya por 2000 años preparando para nosotros en el cielo. ¿Sí? Entonces, Pedro aquí comienza con una serie de exhortaciones a través de las cuales él advierte al creyente. Es una advertencia al creyente, no de lo que pudiera pasarle, sino no de que si hace estas cosas, Dios te va a castigar, así es que vale más que andes por lo derecho, porque si no Dios va a mandar rayos para que te partan, etcétera, etcétera. No, Dios está haciendo estas exhortaciones, advirtiendo a los creyentes acerca de los deseos pecaminosos que la carne, aun cuando nosotros hemos sido renovados en espíritu y en corazón, la carne aún tiene y batalla por esos deseos contra el espíritu. Pero porque ahora somos pueblo de Dios, somos llamados a vivir de nuevo como ciudadanos de ese pueblo y no como si fuéramos de este mundo, aunque nos encontramos en él. ¿Sí? Y hay una diferencia muy grande, bueno, no voy a decir hay una diferencia, debe haber una diferencia muy grande entre los que son ciudadanos de la tierra y ciudadanos del cielo. ¿Sí? Debe haberla. ¿Sí? Porque cuando nos mudamos de un país a otro, por ejemplo, los que venimos de Latinoamérica y nos mudamos a Estados Unidos, hay muchas leyes muy semejantes, ¿verdad?, a las que teníamos allá. Pero hay otras leyes mucho más duras, o cuando menos los que se están encargados de que esas leyes se cumplan son mucho más duros de lo que son allá, ¿verdad? Por ejemplo, ¿alguna vez alguien de ustedes anduvo en México y le dio una mordida a un policía para que no tuviera que ir a la comandancia de policía a pagar su multa? No, yo sí. Yo sí. Y me acuerdo cuando estaba chavo, un poquito más chavo de lo que estoy ahorita, esa risa no me gustó. Contrólense, por favor. Estaba un poco más chavo de lo que estoy ahorita. Andaba en mi Plymouth Belvedere 65, quemando llanta por toda la colonia. Y en aquel tiempo en la colonia las calles eran de tierra. Y pues es más fácil quemar llanta en la tierra que en el pavimento, ¿verdad? Cualquier carcacha puede quemar llanta en la tierra. Y andaba quemando llanta y que me agarra un policía en una vuelta, me para. Joven, sabe que iba muy recio y que tengo que multarlo, pero como traía placas de acá de California, pues no me podía hacer una multa y dármela, tenía que llevarme a la comandancia. Y yo de volada, señor oficial, mire, es que mis amigos me estaban sonsacando y diciéndome que no sabía quemar llanta y les hice caso. Nunca he hecho nada.
No, 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 joven, es que esto es algo serio. Oiga, ¿y qué si le pago a usted la multa aquí? Y así no tengo que ir para allá. ¿Saben con cuánto me lo quité de encima? $2. $2. Ahora, pregúntenme, y aquí también me ha parado la policía varias veces, pero no por nada serio. Iba a 65 en donde el límite era 30, ¿verdad? No traía el cinturón puesto, algo así, ¿verdad? Pregúntenme cuántas veces le he ofrecido a un policía de aquí un par de dólares para que no me dé la multa. Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allá sí lo hacemos y aquí no. Porque sabemos que aquí las cosas están un poco más, esas cosas no están bien vistas, etc. Y no vamos a hacernos del ojo de hormiga, así las hay, pero no así, ¿verdad? Entonces, cuando nos venimos para acá y nos hacemos ciudadanos americanos o vivimos aquí como residentes legales o como sea que vivimos aquí, hacemos un esfuerzo por respetar las leyes, por apegarnos más a las leyes. ¿Por qué? Porque es otro país, porque no conocemos todas las leyes, porque no queremos que nos vaya a caer el tío Sam, ¿verdad? Allá en México hacemos trampa en los impuestos y no hay bronca. Aquí tratamos de no hacer trampa en los impuestos porque si nos agarra el IRS, ¿qué pasa? Calle, boca, pare, lengua, ¿verdad? Cállese, nos va como en feria, ¿verdad? Entonces, de igual manera, cuando pasamos a ser pueblo de Dios y pasamos a ser ciudadanos de la patria celestial, las leyes en la patria celestial son mucho más diferentes a las leyes de la tierra. ¿Sí? Y si vamos a ser ciudadanos de la patria celestial, tenemos que saber lo que el Señor, lo que el Rey, de la patria celestial pide de aquellos que son parte de su pueblo. Ahora, no nos dice estas cosas para que seamos parte de su pueblo por hacerlas. Se nos dicen estas cosas porque si somos parte de su pueblo, vamos a querer hacerlas. ¿Por qué? Porque es lo que agrada a nuestro Dios. Y por lo que Él hizo por nosotros, vamos a querer agradarle como muestra de agradecimiento por lo que Él ya hizo. Entonces no vayan a malinterpretar lo que Pedro dice aquí. No está diciendo si hacen algo de esto, si no hacen algo de aquello, Dios los va a agarrar a coscorrones y los va a mandar al infierno. No, simplemente nos está diciendo cómo conviene como ciudadanos del cielo que nos comportemos. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque ese comportamiento, vamos a ver más adelante, va a dar al resto del mundo un testimonio, ¿sí?, de lo que es vivir para y en Dios. Entonces noten lo que dice en el versículo 11. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Noten lo que nos llama ahí o lo que nos llama a hacer. Nos dice que debemos de ser como si fuéramos extranjeros y peregrinos. Y con estas palabras Pedro está recordando a los creyentes que esta tierra no es nuestro hogar. Somos extranjeros aquí, que vamos peregrinando, que vamos de paso en realidad hacia nuestra patria eterna que es en el cielo. ¿Sí? Como ciudadanos del cielo, somos extranjeros aquí en la tierra ya. Ya no pertenecemos aquí, ya no somos de aquí. ¿Sí? Ahora somos ciudadanos del cielo, vamos peregrinando por esta tierra hasta que llegue nuestro día de volvernos o de irnos a casa. ¿Sí? Extranjero, ¿qué es un extranjero? Extranjero es alguien que se encuentra en un país que no es el propio. Y yo creo que la mayoría de nosotros nos encontramos, aún cuando estamos aquí en Estados Unidos, en la tierra, se me está moviendo el ojo de vidrio y no es que les esté cerrando el ojo a los que están aquí enfrente, ¿okay? Se me está moviendo el ojo de vidrio. No es cierto, es de vidrio. Entonces, aunque estemos viendo aquí en Estados Unidos y no seamos, y seamos lo que seamos de Estados Unidos, somos extranjeros, ¿sí? Somos extranjeros.
Y más, somos extranjeros de este mundo. Entonces, un extranjero es alguien que se encuentra en un país que no es el propio. Peregrinos, ¿qué quiere decir peregrinos? Peregrinos se dice de una persona que anda por tierras extrañas. Y la palabra aquí es anda. Para nosotros los cristianos esta tierra es una tierra extraña. Estaba platicando con el hermano Henry antes de que terminara el servicio en inglés de cómo están las cosas aquí en Estados Unidos ahorita y cómo están en el resto del mundo. Y la verdad de las cosas, si las cosas siguen como van, ¿saben qué? Yo no sé ustedes, pero yo estoy pidiendo al Señor que venga ya. Señor, ya, ya, porque si las cosas siguen como van, imagínense. Imagínense otra pandemia. Sí, imagínense la persecución que vamos a sufrir los cristianos por seguir aferrados a reunirnos en el nombre de Cristo y aferrados a cantarle y aferrados a proclamar su nombre y la salvación en él. Imagínense, ¿verdad? Entonces tenemos que vernos como extranjeros, tenemos que vernos como peregrinos. Porque saben que el mundo nos va a aborrecer y si nos comportamos y si nos vemos como extranjeros y peregrinos, no nos va a importar que el mundo nos aborrezca. Vamos a darnos cuenta de que esto es lo que el Señor nos dijo que iba a suceder. Sí, en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19 dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, son extranjeros, son peregrinos, aun cuando yo los elegí del mundo. Sí, estábamos en el mundo vivíamos, en el mundo nos desenvolvíamos, hacíamos todo lo que el mundo hace, pero luego Él nos eligió y nos sacó de las tinieblas que cubren este mundo y nos llevó a su luz admirable y ahora vivimos en su luz y vemos las cosas de una manera diferente. En Juan capítulo 17, versículos 14 al 16, en donde el Señor ora por los discípulos, le dice Él al Señor, yo les he dado tu palabra. Jesucristo hablando con el Padre. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Se vean ustedes lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Él no es del mundo. Y nosotros al poner nuestra fe en Él dejamos de ser ciudadanos de este mundo y pasamos a ser ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo hay ciertas cosas que van a identificarnos aquí en este mundo como ciudadanos de aquel lugar. Saben, tengo un muy buen ejemplo de lo que es vivir como un extranjero y peregrino. ¿Y saben quién es ese ejemplo para mí? Mi papá, mi padre. Cuando mi mamá se casó con mi papá, sí, yo me acuerdo, tendría como unos 5 o 6 años. Una de las cosas que mi jefe quería que hiciera mi mamá, ella trabajaba en un bufete jurídico, quería y arreglaban papeles por allá en aquel tiempo, en 1902, ¿verdad? Él quería que lo emigrara. Y lo hizo mi mamá, metió los papeles y todo eso y emigró mi papá a Estados Unidos. Y se vino él y se puso a trabajar en Caléxico, en el campo, era lo único que sabía. Y luego siguió corridas que de melón y que de la uva y que de esto y que de aquello. Y luego volvía a Mexicali. Luego él, ya habiendo establecido residencia aquí, emigró a mi mamá y mi mamá se fue con él. Y a nosotros nos dejó con nuestra abuela materna, nuestra nana Lina. Y después de que los dos establecieron residencia aquí en Estados Unidos, hicieron una petición por nosotros y luego nos mandaron llamar para la cita, etcétera, etcétera, y luego ya todos pudimos venirnos para acá. Pues por mucho tiempo mucha gente le decía a mi papá, Juanito, porque le decían Juanito, Juanito, pues deberías de comprar casa en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que en realidad crea riqueza es comprar casa. Y mi jefe, no, yo no pienso estar aquí en Estados Unidos para el resto de mi vida. No, yo nada más vine aquí a trabajar, a ganar dinero, a guardar dinero para un día volver a mi tierra y allá construir mi casa. No, pero mira que deberías de serte ciudadano. Ya tenía 50 años de vivir aquí y Juanito, deberías de serte ciudadano, mira que los beneficios, mira que esto y mira que aquello. No, yo soy mexicano.
A mí nadie me va a quitar lo mexicano. No, pero es que no tiene que quitarse lo mexicano, pero por conveniencia deberías de hacerte. Nope. Nunca se hizo ciudadano, nunca compró casa aquí, pero construyó un caserón bárbaro allá en la tierra de Dios. ¿Ok? Y no tuvo que estarla pagando por 30 años. Cuando terminó de construirla, le pagó el último semana de sueldo a los maestros albañiles y la casa fue de él. Y ahora es de mi mamá. Y un día va a ser de alguno de mis hermanos. A lo mejor es, no, mía no. A ver, es de mis hermanos. Tú vas a tener que tener un aire acondicionado muy poderoso para que yo vaya a vivir a Mexicali. Pero en fin, nunca quiso hacerse ciudadano, nunca quiso poner raíces aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él no consideraba esta tierra su tierra. Vivió aquí, obedeció las leyes de aquí, trabajó duro aquí, pero siempre con la visión de que un día iba a regresar a México, a lo que él consideraba su tierra y su patria. ¿Sí? Y cuando miré este pasaje de las Escrituras dije, ese es mi jefe. Ese fue mi jefe. Y yo quiero ser así como él fue, con su ciudadanía mexicana y con su visión de un día volver allá y tener su casa. Entonces, esa es la misma visión que yo quiero tener, pero por mi patria en el cielo. Saber que estoy aquí de paso nada más. Saber que aunque soy ciudadano estadounidense, porque ni siquiera se debe decir ciudadano americano, porque todos somos ciudadanos americanos desde Canadá hasta la Patagonia. ¿Sí? Pero soy ciudadano estadounidense, pero ¿saben qué? Mi ciudadanía no está aquí en Estados Unidos. Mi ciudadanía está en el cielo. Y yo sé que voy de paso por esta tierra. Sí, y si algo nos debe dar la fe en Cristo, es esa visión de que estamos aquí de paso nada más. Porque si nos damos cuenta de que estamos aquí de paso nada más, entonces no vamos a dejar que nada nos clave las uñas y nos mantenga con los pies arraigados aquí en la tierra, sino que vamos a estar constantemente despojándonos de cosas, de pesos que nos cargan, para que cuando el Señor nos agarre y nos arrebate, estemos más ligeros. ¿Okay? Yo he estado pensando en dejarme crecer el pelo otra vez. Hubo un tiempo en el que traía el pelo hasta donde tenía la cintura algún día. Hasta donde tuve la cintura algún día, hasta ahí traía el pelo. Y lo traía con cola de caballo. Y he estado pensando en dejármelo crecer otra vez. Para hacerme una de esas colas de caballo, pero acá arriba. No te rías, Rodolfo. ¿Qué? Para que cuando el Señor le baje la mano para arrebatarme, no tenga ningún problema. A ti te va a agarrar de los pies, Eduardo. Se oye curioso, ¿verdad? Pero así de ansiosa está mi alma por irse al cielo con el Señor. Así de ansiosa está mi alma por irse a vivir a esa patria celestial que Él ha estado preparando para mí. Estados Unidos, tan grande nación como es, tan buena nación como es, con todo lo bueno que tiene, tiene también mucho malo. No nos hagamos patos, como dice mi mamá. El único lugar en donde vamos a estar finalmente tranquilos, completamente felices y cuidados por alguien que en verdad nos ama, va a ser cuando estemos en el cielo. Sí. Y por eso Pedro nos dice, vivan como extranjeros y peregrinos. En Hebreos capítulo 11, el capítulo que nos habla de la fe, sí, después de dar en los primeros 12 versículos una lista de gente que vivió por fe. En el versículo 13 de Hebreos 11 dice, por la fe, ellos, todos los que mencionó en los versículos anteriores, murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que dicen esto, los que dicen que son extranjeros y peregrinos en la tierra, dan a entender que buscan otra patria,
Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, aquí en la tierra, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces no se trata de que nosotros somos mejores, no se trata de que nosotros somos más santos, no se trata de que nosotros nos hayamos ganado nada. Se trata de que Dios, por medio de su palabra, por el poder del Espíritu, a través del apóstol Pedro, que es una de las personas que menos podríamos esperar que dijera algo como esto, nos está diciendo: ustedes son pueblo de Dios. Por lo tanto, vivan como extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Yo quiero vivir como mi jefe, yo quiero vivir aquí en la tierra como mi jefe vivió aquí en Estados Unidos. Haciendo todo lo que tenía que hacer, preparando todo lo que tenía que preparar, siguiendo las leyes del país, etcétera, etcétera, pero con la mira a un día volver. Y lo cumplió. Porque él dijo: yo eso es lo que yo voy a hacer y no me importa que diga quien diga lo que diga. ¿Cuánto más nosotros lo podemos hacer? Porque no está basado en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. ¿Sí? En lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. En Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, ahora como peregrinos, como extranjeros, ¿qué es lo que Pedro exhorta a los creyentes a hacer? Noten la segunda parte del versículo 11. Les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Porque miren, mis hermanos, este cuerpo en donde ahorita vivimos, también ahí debemos de considerarnos como extranjeros y peregrinos. Porque un día este cuerpo va a quedar ¿en dónde? En la tierra. Pero el Espíritu que Dios nos dio, ¿a dónde va a ir? A Dios, quien nos lo dio. Ahora un día este cuerpo va a resucitar y va a ser glorificado y va a ser convertido en el mismo tipo de cuerpo que ahora Jesús tiene. Pero mientras eso llegue, este cuerpo es pecaminoso, ¿no es cierto? Y nos dice: despójense de esas cosas, porque aún ahí deben de considerarse como extranjeros y peregrinos. Apártense de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. ¿Sí? Pablo, respaldando esto que Pedro dice aquí, dice en Colosenses 3, versículos 5 al 11: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. ¿Cuánto de lo que sea terrenal? Todo lo que sea terrenal. ¿Qué es terrenal, Pablo? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes participaron en estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas, cuando eran ciudadanos del mundo. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo, que quiere decir esclavo, o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Permítame preguntarle: ¿es Cristo su todo? ¿Es Cristo su todo? ¿O hay cosas que todavía, que este mundo tiene, que este mundo ofrece, que todavía son parte de su identidad, que todavía están bien agarradas de su corazón, de su mente, que no ha podido hacer a un lado para que Cristo sea su todo? Para que solamente confíe en Él y no en lo que las
en lo que el gobierno pueda hacer por nosotros, o cómo el gobierno va a hacer que esto acabe, o cómo el gobierno, saben que el gobierno no tiene la habilidad para protegernos de todo lo que viene a atacarnos como cristianos. En Efesios 4, 22 al 24, Pablo escribe: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Les hablé de los pesos, ¿sí? Que a veces no nos dejan vernos como extranjeros y peregrinos. Los pesos, no estoy hablando de los pesos moneda nacional, estoy hablando de las cosas que a veces nos cargan y nos cargamos nosotros mismos, que no nos dejan correr nuestra carrera como cristianos como debemos de correrla. De nuevo el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: por lo tanto también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Noten, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Noten que hay pesos que no son necesariamente pecados, pero son pesos que no nos dejan correr la carrera como debemos correrla. Si ustedes corrieran un maratón, ¿se iban a cargar un backpack lleno de ladrillos a la espalda para correrlo? No, me imagino que no. Vean cómo corren carreras los que corren carreras de maratones. ¿Se han fijado los shorts que se ponen? Los zapatos apenas son suela con cualquier pedacito de piel encima. Se rasuran los vellos de las piernas, los vellos de los brazos y todo, para que ni siquiera los vellos, con la fricción que hacen con el viento, pueda hacerlos más lentos de lo que pueden ser. Y cuando nosotros como cristianos nos cargamos con pesos que no son pecados, no estoy diciendo que sean pecados, son dos cosas diferentes. De todo peso y pecado se nos dice que nos asedia. Eso no nos ayuda a correr la carrera que vamos corriendo como debemos correrla. Despojémonos de esos pesos entonces. Porque ¿sabe qué? Esos pesos de nada nos sirven aquí y definitivamente no nos van a servir de nada en el cielo. Despojémonos de esos pesos, ¿sí? Y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿En dónde está el Señor Jesús? En el cielo, sentado a la derecha de Dios. ¿En dónde debemos de fijar nuestra mirada? En el cielo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra patria. Porque para allá vamos. Porque aquí en donde estamos de paso nada más. Porque aquí somos extranjeros y cada vez se nos trata más y más como extranjeros. Y no estoy hablando de las leyes de inmigración de Estados Unidos. Estoy hablando de cómo el mundo trata peor y más peor a aquellos que ponen su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. A lo malo lo están llamando bueno y a lo bueno lo están llamando malo. ¿Por qué? Porque nos consideran aliens. ¿Saben que ahí se les llama a los extranjeros que vienen a Estados Unidos? Se les llama aliens. ¿Sí? Y nosotros para el mundo somos aliens. Somos medio extraños, estamos medio raros. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Versículo 12, noten que dice: mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Noten, mantengan una buena conducta entre los creyentes, entre los no creyentes, perdón. Mantengan una buena conducta entre aquellos que no creen. Sí, no traten de mezclarse con ellos, no traten de ser como ellos para ser más aceptados por ellos. Mantengan una buena conducta. Ellos los van a acusar de malhechores, ellos van a decir cosas de ustedes. Sí, dicen que somos unos hipócritas, dicen que somos unos santurrones, dicen que nos creemos mejor que ellos.
cuando en realidad lo que nos hemos dado cuenta es de lo malo que somos, ¿sí? Y que aún así Dios nos ha aceptado. Y podemos decirle, a pesar de lo malo que eres, pero porque yo también soy malo, sé lo malo que eres tú, Dios de todas maneras te acepta en Cristo Jesús. Sí, y creo creo que está claro aquí lo que el creyente es llamado a hacer. Porque déjenme decirles una cosa, ¿tampoco no es fácil portarse muy bien delante de otros creyentes? Uy, nos portamos re bien delante, ¿verdad? Siempre estamos tratando de guardar apariencias, siempre estamos tratando de ser lo más... No puedo decir que creo en esto, porque si digo que creo en esto, porque si digo que yo veo esta situación así, van a decir no, que van a decir que estoy poseído por el diablo. ¿Sí? No, que ni van a saber que van a saber que voté por Trump, porque si saben que voté por Trump, me van a echar de la iglesia. Chihuahua. Es muy fácil portarse bien entre los creyentes. ¿Por qué? Porque siempre estamos tratando de guardar apariencias, ¿no es cierto? Hermano, ora por mí porque si véngase para acá, mire, aquí traigo el aceite ahorita, ahorita lo oramos por usted. Hermano, ora por mí durante la semana. Sí, claro que sí. Y luego llega el próximo domingo y vamos a... Señor, bendice a mi hermano y sánalo, si es que no lo ha sanado todavía. Y luego vamos con el hermano, está orando por ti. ¿Ok? Es fácil. Pero aquí se nos llama que seamos con los incrédulos, delante de los incrédulos, a que tengamos una buena conducta. No le hace de que nos acusen, para que cuando vean nuestras buenas obras glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. ¿Cuándo nos va a visitar Dios? Cuando el Señor Jesucristo vuelva por su pueblo. Ay, creí que iba a llegar hasta el versículo 14, pero no creo que vaya a llegar. Pero vean ahí, lo vamos a leer, los versículos 13 y 14, y los vamos a desempacar un poco más la semana que entra. Noten lo que dicen los versículos 13 y 14, creo que está muy de acuerdo a lo que está pasando ahorita en todo el mundo, pero especialmente aquí en Estados Unidos. Dice, por causa del Señor, muéstrense respetuosos. Mi Biblia dice, de toda institución humana. Se trata del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. De nuevo, noten, por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trata del rey porque es el que gobierna, o de sus gobernadores porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. Ahorita hay una lucha tremenda entre cristianos. Háganle caso al gobernador, no le hagan caso al gobernador. Pero es que nos vamos a contagiar todos. No es cierto, no nos vamos a contagiar nada. Somos hijos del rey, Él nos va a proteger. Y hay cristianos de este lado que están tratando de convencer a los de este lado que debemos cantar a como dé lugar. Y hay cristianos de este lado que están tratando de convencer a los de este lado que no tenemos ninguna razón por la cual ponernos máscara. Y hay cristianos de este lado que están tratando de convencer a los de este lado que esto del COVID-19 es una mentira. Y hay cristianos de este lado que están tratando de convencer al de este lado que es algo serio. Eso no es como somos llamados a comportarnos. Entonces la semana que entra vamos a desempacar esto más. ¿Qué es mostrarnos respetuosos contra toda institución humana? ¿Qué es? ¿Sí? Someternos a los gobernantes que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo podemos hacerlo como Dios manda y no como nosotros creemos que debemos hacerlo? Pero por ahorita, les exhorto a que esta semana, cuando vayan a sus lugares de trabajo, a la escuela, inclusive en nuestros propios hogares, con nuestra propia familia, mantengamos una buena conducta entre los no creyentes, para que aunque nos acusen de malhechores, al ver nuestras buenas obras glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Y tratemos de vivir esta semana como extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque en cualquier rato nos vamos. Cualquier rato nos vamos.
¿sí? ¿Escucharon lo que dije? En cualquier rato nos vamos.